entonces mi guitarra. Pero que crezca ya. Queme entonces mi guitarra. Pero que crezca ya. Bueno, ahí teníamos imágenes de este legado de inspiración y lucha que marcó la historia contemporánea de Venezuela, pero también la integración Latinoamérica, una visión de alianzas con otros países, con otras culturas, con naciones que convirtieron precisamente a el país como un referente de las luchas sociales, del movimiento social en Latinoamérica, del movimiento progresista y por supuesto desde un escenario que marcó a Venezuela como un actor importante en el escenario global. Hoy hablamos del comandante Hugo Chávez a 12 años de su siembra y lo que precisamente ha inspirado a los venezolanos y a muchos latinoamericanos el día de hoy. Así comenzamos, pero antes quiero también recordarle a través de las redes sociales, hemos invitado a los usuarios a seguir su participación en torno a lo largo del día sobre el tema que hemos sondeado a través de la opinión de nuestros usuarios. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que le hicimos al respecto. Venezuela recuerda la partida física del comandante Hugo Chávez a 12 años de su siembra. Está vigente su legado histórico porque fomentó un Estado de Derecho y de justicia, guió el desarrollo social mediante las comunas, amplió el humanismo en la cooperación global o reformuló el papel de Venezuela en el mundo. Son las opciones que usted tiene allí. Si no ha participado, aún puede hacerlo a través de estas opciones. Más adelante revisamos y asociaremos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis del tema. Iniciamos con nuestros invitados. Me acompaña acá directamente en el estudio el señor Fernando Rivero. Justamente nos acompaña desde Venezuela, desde Caracas, Venezuela. Él es magíster en filosofía de la guerra. También en la distancia nos acompaña Tilio Borón, politólogo, sociólogo, catedrático argentino. A ambos muchísimas gracias. Fernando, gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Luis. Siempre es un honor estar acá en Telesur. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo acá con nosotros. Por favor, lo mismo, realmente honrado por la invitación. Honrado nosotros de tenerte para poder analizar este tema. El legado de Hugo Chávez, que es para muchos la esperanza de un mundo más justo y equitativo, y se ha convertido en inspiración y fuerza de lucha para distintas naciones del mundo. Vamos con este briefing. A lo largo de sus 14 años de gobierno, el comandante Hugo Chávez promovió políticas orientadas a disminuir la pobreza y la desigualdad, implementó programas sociales denominados misiones y grandes misiones que brindaron acceso a la educación, la salud y la alimentación a comunidades que habían sido históricamente excluidas. Transformó al país a través de la justicia social, la redistribución de la riqueza y la soberanía nacional con la participación de todos los sectores y especialmente dándole protagonismo al pueblo venezolano. Hoy en día el presidente constitucional Nicolás Maduro asume esta responsabilidad y el compromiso de mantener activo el proyecto bolivariano. Vamos a hablar sobre todo esto. Fernando, inicio contigo. Los pueblos del mundo honran la memoria de Hugo Chávez el día de hoy, fuente de inspiración de las luchas no solamente en América Latina, sino a través de otros países del mundo. Pero quiero preguntarte sobre la pertinencia del legado en Venezuela. Hoy veíamos una manifestación bastante importante. Sigue todavía como hace ya 12 años ese paso por el cuartel de la montaña para poder honrar la figura de Hugo Chávez. ¿Cómo es ese legado hoy en día en Venezuela? Mira, Luis, Chávez es presente y futuro no solamente para el pueblo venezolano, sino también para los pueblos de nuestra América y del mundo en general. Chávez logró, y eso le da la vigencia a su obra, a su pensamiento, sintetizar transformaciones profundas orientadas a la justicia social, marcada por un sentido genuino de equidad, pero al mismo tiempo la construcción de un nuevo sentido común, de un nuevo sentido de la existencia humana. Y por ello, cuando hablamos de Chávez, hablamos de una propuesta que tiene vigencia aún en el marco de una crisis multidimensional que vive el capitalismo neoliberal. En un momento cuando las grandes potencias occidentales, principalmente el gobierno actual de los Estados Unidos, pretende sumergir en nuevas contradicciones, conflictos y negarse a abrir paso a los grandes cambios que hoy reclama la humanidad. Desde esa perspectiva, la propuesta de Chávez
sintetizada allí en el Plan de la Patria, en sus 5 objetivos históricos, tiene gran sentido. Hablar de un mundo pluripolar y multicéntrico hoy es más necesario que nunca, porque la humanidad entera clama por una agenda que coloca en primer plano los intereses de los pueblos y no de la empresa privada. Profesor Atilio, usted ha escrito en otras oportunidades sobre la permanencia de Hugo Chávez y su legado del Chávez humanista en las causas del continente y una visión que se internacionalizó, sobre todo hasta alcanzar una proyección global. A 12 años de la siembra de Hugo Chávez, ¿por qué sigue siendo de esa forma? Bueno, yo creo que Chávez es una figura capital en el siglo XXI, ¿no es cierto? Me atrevería a decir que es un poco una especie de reencarnación de lo que fue Bolívar en el siglo XIX. Él fue alguien que nadó contra la corriente, que sacudió la conciencia latinoamericana cuando estábamos totalmente dominados, recordemos, ¿no? La década de los 90, la década del auge del neoliberalismo, totalmente dominados por justamente el pensamiento neoliberal, el consenso de Washington, y quien salió a cuestionar todo aquello, levantando las banderas de la unidad de América Latina, de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía, digamos, fue Chávez. Yo me acuerdo, digamos, él estuvo en la cumbre, ¿verdad?, de la América de Quebec, ahí, que fue en 2001, ¿verdad? Chávez recién estaba empezando a desarrollar su proyecto a fondo, y él allá tuvo la valentía enorme de no firmar el documento final y hacer un discurso que realmente fue muy, muy importante para todos nosotros, en donde planteaba el rechazo al ALCA porque esa cumbre se había preparado con vistas a elaborar los documentos que para enero del 2005 deberían dar lugar a la firma del acuerdo del ALCA. Y él se negó a firmar el documento final con otros presidentes latinoamericanos. Ahí estaba Vicente Fox de México, Ricardo Lagos, Álvaro Uribe, Leonel Fernández, digo, Lula, por supuesto, estaba Tabaré Vázquez, y Chávez demostró un perfil, una condición, una fuerza argumentativa que era realmente impresionante. Y eso dejó un legado enorme, ¿no? Sí, un legado sin duda que ha trascendido las fronteras latinoamericanas. Vamos a recordar una de las frases icónicas del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez, en la que afirmó que la incapacidad y el odio de la derecha habían quedado demostrado a través de los años. No querían reconocer la verdad de un pueblo libre, independiente y soberano. Dice el presidente y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez: quedó demostrada la gran incapacidad que caracteriza a la derecha venezolana, que no tiene pies ni cabeza, que no quiere reconocer las verdades. Quedó una vez más desenmascarada su incapacidad, su odio por el pueblo, su odio por la Fuerza Armada, su odio por los valores supremos de la patria. Fernando, la vigencia de esto que ha dicho Hugo Chávez ya hace mucho tiempo y teniendo en cuenta el actual contexto tan complejo, geopolítico y sobre todo de una derecha venezolana, extrema derecha, que sigue intentando pues generar caos en el país. Sí, en efecto, esto que planteó el comandante supremo Hugo Chávez hoy tiene total vigencia. En efecto, el fascismo ha venido proliferando en distintas latitudes del mundo, en Europa, en Italia, también con mucha fuerza con Vox allí en España, acá Trump en Estados Unidos. En Colombia, bueno, lamentablemente el uribismo sigue siendo una realidad, Bolsonaro también en Brasil, Dilma Boluarte en Perú, y acá en Venezuela tenemos lamentablemente actores que en este momento pretenden imponer un gobierno títere de la Casa Blanca y que es totalmente en contrasentido de lo que el pueblo votó libérrimamente en las elecciones del 28 de julio. Hoy, lamentablemente, la derecha venezolana, su sector más extremista, su sector más radical, acompaña la intensificación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela, acompaña lo que ha tomado la decisión nefasta para la soberanía nacional y que además es un nuevo precedente para la soberanía de los pueblos de la región, y me refiero con esto a la decisión del presidente Donald Trump de revocar la licencia número 41. Esa licencia, lejos de afectar solamente a Venezuela, afecta a los pueblos del continente toda vez que es parte de una práctica permanente injerencista. Ya hemos visto
como lamentablemente también se ha dicho, se ha amenazado al pueblo de Panamá, se han amenazado a otros pueblos de la región, como por ejemplo al pueblo de México. Cuando el comandante supremo habló de la, digamos, de la falta de coherencia política, de la falta de sentido patrio de la derecha venezolana, hacía mención precisamente a lo que los venezolanos y venezolanas hemos enfrentado todo este tiempo y particularmente lo que hemos enfrentado desde el 28 de julio del año 2024. Sí, profesor Atilio, allí usted recalcaba en muchas oportunidades la importancia de la pedagogía del presidente y comandante Hugo Chávez en torno a todos estos procesos en Latinoamérica, porque es tan trascendental hasta el día de hoy, 12 años después, impartir esa misma pedagogía de Hugo Chávez. Bueno, porque él tuvo la clarividencia de identificar el futuro rumbo del proceso histórico, ¿no? En América Latina, de hacernos conscientes de los peligros que entrañaba el carácter insaciable del imperialismo norteamericano y por lo tanto pudo despertar una conciencia que estaba dormida. Yo creo que uno de los méritos enormes de Chávez, que a veces no se repara en ello, es que el pensamiento antiimperialista y la práctica antiimperialista en América Latina, cuando Chávez asume la presidencia, después de jurar sobre aquella moribunda constitución, como dijo él en una frase muy terminante, ¿verdad? Era un pensamiento y una práctica que estaban absolutamente soterradas en ese momento. Se hablaba de la globalización, nadie hablaba del imperialismo, menos un líder, ¿verdad? Y un jefe de Estado. Empiezan a hablar cuando empieza Chávez de alguna manera a poner sobre el tapete el tema del imperialismo como necesaria reacción, ¿verdad?, que los pueblos de nuestra América tenían que tener ante los afanes anexionistas que se cristalizaban en el ALCA. Chávez vio esto muy claramente al principio y tuvo grandes debates, porque si uno mira, digamos, la gente con la cual él tuvo que lidiar, Vicente Fox, Ricardo Lagos, Álvaro Uribe, ¿no es cierto?, en aquella cumbre de Quebec del año 2001, se da cuenta la labor pedagógica extraordinaria que hizo para todos los pueblos, que estaban, los movimientos sociales, estábamos un poco, muy, no un poco, muy a la defensiva y en donde era muy difícil plantear el tema del antiimperialismo y alertar sobre el peligro que se nos venía encima con el ALCA. Y Chávez fue el que dio la voz de alarma y convenció a Lula y convenció a Néstor Kirchner, sí, que estaban muy renuentes al principio, ¿verdad? Y eso se vio muy bien finalmente en la cumbre de Mar del Plata en el 2005, que en los comienzos había mucho temor de que finalmente George Bush, que fue para allá, ¿no es cierto?, en Mar del Plata, se saliera con la suya y se firmara el ALCA. Y Chávez tuvo la extraordinaria capacidad de convocatoria y de oratoria y de persuasión para dar vuelta lo que iba a ser seguramente una votación a favor del ALCA y poner fin al proyecto más importante que Estados Unidos para toda esta región de América y del Caribe para todo el siglo XXI. Entonces, el legado de él, por eso tiene la actualidad que tiene hoy, porque hoy estamos viendo que efectivamente el imperialismo y la derecha se están comportando tal cual Chávez dijo que lo harían. Y en ese sentido su pronóstico, su capacidad predictiva fue realmente asombrosa. Por eso yo señalo, aparte de ser un líder político extraordinario, era un educador popular fenomenal. Con los aló presidente, cuánta tarea de educación política hizo Chávez. Y además, bueno, un hombre que tenía una capacidad de construir coaliciones y de oponerse a los designios del imperialismo, que yo diría, bueno, hoy lamentablemente ya con su ausencia, si bien el presidente Nicolás Maduro está haciendo una tarea enorme, ¿verdad? Porque está volviendo a resistir a pie firme el ataque del imperialismo norteamericano, que entre paréntesis, las dos menciones que hace Trump en su discurso de ayer sobre Venezuela están relacionados los dos, ¿verdad?, con el tren de Aragua y una serie de actividades delictivas que supuestamente habrían cometido venezolanos refugiados en los Estados Unidos. Fíjense ustedes la estrechez de miras, ¿no es cierto?, pero que oculta una ambición fundamental, que es apoderarse del petróleo venezolano. Bueno, todo eso Chávez lo vio 25 años antes. Y esto por eso su legado y su permanencia en el discurso político latinoamericano tiene la relevancia que tiene. Por eso todo el mundo hoy se acuerda de Chávez.
y lamenta su partida, obviamente, ¿no? Sí, totalmente. Y como veíamos en el día de hoy, una larga procesión de personas visitando el cuartel de la montaña 4F para rendir honores al líder de la revolución bolivariana. Vamos a una breve pausa, despedimos esta primera parte del programa con un clip, con un video precisamente hablando del legado del presidente y líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez. Ya regresamos. Y están pensando que Chávez se acabó. Chávez no se acabó, no se acabará. Hoy 5 de marzo no es un día de lamentos, sí un día de reafirmar su ejemplo en todos los rincones y laureles de este suelo bolivariano. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional. Más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional por Venezuela. Con él nos hicimos militantes de verdad. Aprendimos que nada llega a la mente si no pasa primero por el corazón. No pudieron evitar que hiciera del amor a la patria una doctrina, una coraza, una armadura, una flor. El mundo que yo sueño, la Venezuela que sueño, no la veré, pero ¿qué me importa? Me basta saber, eso sí, que en los ojos que la vean, palpitará mi sangre, palpitaré yo, pues. Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Se cumplió la palabra de Fidel. Aquí está usted, comandante. Leales como lo juramos ante usted. Leales hasta más allá de la muerte. Guerrero invicto para este y todos los tiempos, porque trascendió, Hugo Chávez no está muerto, forma parte del paisaje. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy, luego de 12 años de la siembra del comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, hemos hablado de ese Chávez que a través de las causas del continente han tenido una voz muy importante, el Chávez educativo y por supuesto el político que llevó a su país, por supuesto, a cotas altas en el escenario internacional. Pero vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro el día de hoy a propósito de la conmemoración de estos 12 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. El camino se veía lleno de dolor e incertidumbre, pero siempre me dijo el comandante Chávez, ante cualquier circunstancia, confía en el pueblo, confiemos en el pueblo. Y si hace 12 años a esta hora me tocó decir la noticia más desgarradora que haya conocido nuestro pueblo en 200 años, luego de la muerte del libertador Simón Bolívar, hoy tengo que decirle, 12 años después, a la misma hora, Chávez está vivo. La revolución está viva. Chávez se hizo pueblo, inmortal e indestructible. Chávez no murió, Chávez se multiplicó en millones. Seguimos analizando el tema. Fernando Rivero acá conmigo en el estudio y el profesor Atilio Borón desde la distancia. Fernando, vemos precisamente las palabras y quisiera, ¿cómo resumirías tú en perspectiva todos estos 12 años después de la partida de Hugo Chávez, el escenario en Venezuela, desde lo económico, desde lo social, por supuesto, de lo político? Hay una misión holística dentro del gobierno bolivariano en aras de la mayor suma de felicidad posible al pueblo a través de las comunas, a través de un nuevo Estado comunal. ¿Cómo estás viendo ese proceso 12 años después de ese grito de comuna o nada de Hugo Chávez? Chávez nos planteó en el año 2012, en el preámbulo al Plan de la Patria 2013-2019, nos hablaba de la radicalización de la democracia. Hoy
avanzamos hacia la sociedad comunal, hoy avanzamos a paso firme en la construcción de nuevas relaciones humanas, que son, por supuesto, nuevas relaciones políticas, tienen que ver con el nuevo Estado, con el Estado comunal, pero trascienden también la nueva construcción del Estado. Se trata en definitiva de nuevas relaciones económicas, una nueva axiología, es decir, una nueva escala de valores de la ética, una conjunción entre la ética y la política. En otras palabras, se trata pues de la construcción del poder popular, de una ampliación, digamos, de la democracia, una profundización de la democracia que se orienta hacia un nuevo modelo de convivencia humana. Lo que Chávez planteó y lo que tiene vigencia en este momento dentro de todo lo amplio de su legado, en mi criterio, es ese nuevo modelo de convivencia humana que él vislumbró, que coloca como centro y fin de todo lo que se hace, no solo al ser humano, sino principalmente la vida. Por eso, precisamente allí, en los 5 objetivos históricos, el tema de salvaguardar la vida juega un papel clave y es un elemento transversal que vertebra toda la propuesta de lucha, no solamente del pueblo venezolano, sino creo que allí se conjugan los anhelos de toda la humanidad. Profesor, el legado teórico de Chávez ha tenido siempre una visión holística y el concepto de la comuna que delineó el camino a seguir, comuna o nada, decía Hugo Chávez. ¿Qué pertinencia tiene esta consigna, profesor Atilio, al día de hoy y sobre todo explicarnos, ¿no?, al resto del continente? Mire, es una consigna que tiene una importancia fundamental, ¿verdad? Porque es una especie de antídoto en contra del proceso de burocratización y estancamiento de los desarrollos democráticos, estancamiento, incluso podría llegar a decir involución democrática, que se refleja en el hecho de que cuando uno analiza, por ejemplo, la situación de los países del capitalismo avanzado, lo que se observa es una democracia que se ha ido degradando al punto tal que uno podría llamarla plutocracia. Miren nomás lo que es el gobierno de Donald Trump en este momento, en donde las 4 grandes magnates de las industrias de las telecomunicaciones, de la informática, etcétera, parecen ser mucho más importantes que los secretarios de Estado del gabinete del presidente Trump. Contra eso, remitirnos a la comuna, o sea, la base fundamental del orden democrático, es de una importancia enorme. Por eso Chávez, recuerdo perfectamente bien, situaciones en las cuales de repente alguno de sus ministros venía para plantearle una serie de alternativas o resoluciones, etcétera, y el comandante lo que hacía era estudiar minuciosamente, porque él era una persona así, extremadamente minucioso y tenía una pasión por los detalles, porque sabía que ahí podía esconderse el enemigo de la revolución. Invariablemente terminaba preguntando, ¿dónde está la comuna aquí? ¿Dónde está la comuna? ¿Verdad? Y yo recuerdo episodios de ministros que realmente quedaron un poco sorprendidos ante la pregunta tan incisiva de Chávez, que decía, todo eso está muy bien, lo que propone es bueno, pero ¿dónde está la comuna? Porque él sabía que la comuna iba a ser, como lo es, como se ha ratificado recientemente en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, es el espíritu mismo de la revolución bolivariana. Por eso Chávez, con esa intuición genial, vio todo este fenómeno mucho antes de que luego, bueno, algunos intelectuales, autores, etcétera, comenzaran a elaborar toda una teorización sobre gobiernos comunales, democracia directa y todo lo demás. Pero Chávez veía siempre mucho más lejos, veía antes que todos nosotros, y él planteó por eso comuna o nada como un dato fundamental, decisivo de la revolución bolivariana. Sí, y por supuesto en un panorama y en un escenario, como hemos comentado, bastante complejo en la geopolítica internacional. Más de 900 sanciones tiene Venezuela en este momento, capeando el temporal todavía el presidente Nicolás Maduro sobre decisiones del norte que ya, como vemos, están afectando también a otros países del mundo. Preguntarte, Fernando, el proyecto bolivariano y el horizonte que tú ves a propósito de estos 12 años y la conducción del presidente Nicolás Maduro. Mira, creo que en este momento América Latina y el Caribe vive un momento estelar. Lo que está ocurriendo en la región no es poca cosa. Hoy América Latina y el Caribe es uno de los grandes bastiones de resistencia antiimperialista. Aquí en América Latina y el Caribe, el eje de Cuba, Venezuela y Nicaragua representan una alternativa antisistémica, pero adicionalmente desde acá han surgido propuestas que no solamente tienen alcance regional, como por ejemplo
el tema de la defensa de la Amazonía, sino que tienen alcance global en un mundo donde lamentablemente pareciera que se trata de imponer de forma permanente el pensamiento único, los intereses de las grandes transnacionales, la dictadura de los algoritmos que terminan por funcionar como una especie de mecanismo de control social que sepulta la disidencia, sepulta la discusión creadora, pero también la posibilidad de comunicar, de propagar nuevas ideas, propuestas transformadoras. Chávez logró romper con ese monopolio de la palabra, con ese monopolio de las ideas, fertilizó el campo revolucionario, los grandes debates para que hoy en América Latina puedan surgir y mantenerse, como ha ocurrido a pesar del surgimiento del fascismo, corrientes transformadoras. Hoy desde América Latina, por ejemplo, solamente para tocar una de las causas más nobles que tiene el mundo de hoy, la lucha del pueblo palestino. Hoy acá hay voces de movimientos sociales, partidos políticos, dirigentes, que incluso en algunos casos son presidentes de naciones soberanas que han levantado su voz frente a lo que ha sido el genocidio del sionismo israelí y, por supuesto, el contubernio de las potencias occidentales. Yo podría decir que detrás de esas posiciones dignas también está la obra del comandante Hugo Chávez. La firma allí del líder de la Revolución Bolivariana. Profesor Atilio, me queda muy poco tiempo, un minuto. Usted se ha referido al presidente Nicolás Maduro como un consumado piloto de tormentas, capeando el temporal bajo la brújula de Hugo Chávez en estos 12 años. ¿Cómo ve usted el horizonte en Venezuela? Yo creo que, bueno, hay un renovado ataque de los Estados Unidos, pero el presidente Maduro ha dicho algo muy importante. Con esta nueva legislación, ¿verdad?, penando, castigando en realidad a una empresa norteamericana como Chevron, Estados Unidos se dispara a los pies. El petróleo va a seguir siendo venezolano, está en Venezuela, Venezuela lo va a producir, lo va a exportar. Ha habido cambios muy significativos en la matriz productiva de Venezuela, muy favorables, estimulados por una política muy sensata, por ejemplo, de autoabastecimiento alimentario, que pocos países en América Latina pueden ostentar. Así que yo confío plenamente. Ahora hay una nueva ofensiva que está lanzando Donald Trump, pero yo estoy absolutamente seguro de que la revolución bolivariana, bajo la conducción de Nicolás Maduro, seguirá su rumbo firme. La presencia de Chávez es una presencia decisiva en todo esto, ¿verdad?, como un faro que ilumina el camino. Así que va a ser todo muy difícil, pero como decía Chávez, rodilla en tierra y estar preparado para el combate. Combate ideológico, combate político, e impedir que la derecha extrema y los fascistas puedan tomar el poder por asalto en Venezuela. Lo quieren, no lo lograron ni lo van a lograr. Aún con Trump o sin Trump no lo van a lograr. Y en un momento crucial, importante para la vida política, un nuevo episodio en la vida política de ese país latinoamericano. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Fernando, a ti también muchísimas gracias por estar con nosotros. Y rápidamente vamos a terminar nuestro programa. Revisamos, así a vuelo de pájaro, rápidamente la encuesta que hemos publicado para ustedes. Venezuela recuerda la partida física del comandante Hugo Chávez, 12 años de siembra, está vigente su legado histórico porque 46% dice fomentó un Estado de Derecho y Justicia, solamente un 6% dice guió el desarrollo social mediante las comunas, también un 0,6% dice que amplió el humanismo en la cooperación global, pero un 42% de los usuarios dice que reformuló el papel de Venezuela en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Así finalizamos esta emisión de El Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real en cualquier parte del mundo y también en la mensajería de Telegram, el servicio informativo de Telesur para una visión del mundo desde el sur. Será una nueva oportunidad.